Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar con esta segunda parte del estudio que estamos realizando sobre la conciencia que Dios nos regala, la conciencia moral en el ser humano, para poder nosotros diferenciar lo bueno de lo malo, y que de una manera natural ya venimos integrados con ese paquetito, pero que en la medida que nosotros vamos creciendo desde la niñez, vamos perdiendo la inocencia. Y entonces nuestra alma se va impregnando de conocimiento de cosas malas y que de alguna manera, si no tenemos, obviamente, alimentando esa conciencia de cuáles son los caminos buenos que Dios ya dejó establecido, porque quien diseñó nuestras almas, nuestras vidas es Dios. Asimismo, Él se ha revelado a la humanidad a través de su palabra para guiarnos y para enseñarnos cómo nos diseñó y cómo funcionamos mejor. Entonces, en la Biblia vienen todos los estatutos de Dios para que nuestra conciencia quede llena de la luz de Dios en el entendimiento y el conocimiento de cuáles son los caminos de nuestro Dios que nos conviene a nosotros caminar por ellos en esta vida para vivir no solo bajo la bendición de Él, que Él promete bendecirnos si hacemos esto, sino que nosotros tener la certeza de no estar viviendo y sufriendo penalidades aquí abajo por causa del pecado. Entonces, en la conciencia que tenemos, la podemos ir apagando y destruyendo por el pecado, o la podemos ir limpiando y avivando por los caminos, los decretos, los estatutos, los mandamientos de Dios. Entonces, una conciencia humana que no se alimenta y que no se instruye en la Biblia, en los estatutos de Dios para su vida, su conciencia puede estar totalmente ya en cero, es decir, bloqueada, apagada, que entonces muchas prácticas que él hace en la vida, que todo el mundo hace, piensa que son buenas, no sabe que son malas. Entonces, en primer lugar hay cosas ocultas, porque hay muchas cosas espirituales de tinieblas ocultas. Él no podrá discernir esto, él no podrá entender esto por dos grandes razones. Una, primero, no tiene el conocimiento, su conciencia no la tiene en alerta de cosas que él puede sufrir por estar en ciertas prácticas, en situaciones o lugares donde hay ocultismo, en muchas situaciones que Satanás se mueve. Y como no sabe, puede caer prisionero de esas cosas. Y segundo, es imposible discernir lo espiritual para que él se pueda defender si no recibe a Cristo Jesús primero. Vamos, es un regalo de Dios poder discernir lo espiritual, y solo se puede estando adentro de Cristo, lleno del Espíritu Santo. No hay otra manera de hacerlo. Entonces tenemos aquí un grande reto. Primero, tener que entender que solos no vamos a poder vencer el pecado y que solos no vamos a poder vencer a Satanás en todas las artimañas y estrategias que él usa para destruir a la humanidad. Vamos, que él va fácil a destruir nuestro matrimonio, nuestras familias, nuestra propia vida, si nosotros no nos refugiamos en Dios a través de Cristo y recibimos revelación de su palabra y también discernimiento de su espíritu para estar alertas y estar bien armados para poder nosotros presentar batalla contra Satanás y batalla con el pecado que ya mora en nuestra carne. Entonces, de aquí por eso la importancia de tener el entendimiento que la conciencia hay que alimentarla con la palabra de Dios para nosotros poder tener el conocimiento adecuado de qué es bueno y qué no es bueno para nosotros. Por eso nosotros apreciamos en el libro de Deuteronomio capítulo 30 versículo 19, donde dice Dios que Él nos ha dado la libertad, el libre albedrío de escoger si queremos vivir con tragedias aquí abajo o queremos vivir bendecidos y en bendición. En Deuteronomio 30, 19 dice así la palabra: a los cielos y a la tierra llamo y por testigos soy contra vosotros, que os he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esta es una doctrina muy profunda, hablar del libre albedrío y hablar por qué Dios nos da a escoger. Y esto hay que remontarlo a que Adán y Eva pecaron contra Dios, desobedecieron a Dios, ellos mismos decidieron seguir su propia voluntad, cayeron de la gracia de Dios, y ahí sí fue como entró el pecado a la humanidad. Es decir, todos los seres humanos al momento de llegar a la tierra nacen con vida natural,
pero no nacemos con vida espiritual. Los bebés no nacen con pecado original, eso es mentira. La Biblia es muy clara en muchos versículos que Dios dice que los pecados del padre no los heredarán los hijos. Ahora, estar bajo maldición, sí, hay circunstancias que los hijos van a sufrir las consecuencias de los padres, van a estar rodeados de demonios que ataquen esa familia, porque hay una maldición decretada hasta la 4ª generación en esa familia, por los padres o por alguna persona que ha pecado muy fuerte en contra de lo que Dios está advirtiendo. Pero ese es otro tema y esa es otra enseñanza. Aquí lo importante destacar es que Dios, por causa nuestra, por problema nuestro y por decisión nuestra desde Adán y Eva, por causa del pecado que mora ya en la humanidad, que nacemos ya separados de Dios, aunque Dios nos da vida y tenemos vida natural, vida humana como bebés, estamos muertos en el espíritu hasta que recibimos a Cristo, cuando ya somos adultos, adolescentes, jóvenes, que tomamos la decisión de recibirlo en nuestra vida y vivir ya para Él. Es donde sucede el milagro de conversión y de redención y de salvación. No es bajo dogmas de religiones como la católica o cualquier otra que te diga que por hacer un ritual ya eres de Dios. Eso es mentira. Ahora, el bautizarse sí es un sacramento en el agua, pero es hasta después que naciste del Espíritu. O en el momento que naces del Espíritu te metes al agua, es el mismo instante. Pero si no naces del Espíritu primero, no puedes entonces conocer el reino de los cielos, ver el reino de los cielos, entender la palabra o esto que estamos hablando, porque no tendrá sentido, porque querrás usar razonamiento humano, lógica humana, donde nada tiene que ver eso para las cosas espirituales de Dios, que solo el Espíritu de Dios nos lo puede acomodar a nosotros, como ahorita lo veremos. Pero Dios nos da a escoger la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Entonces, pero Él nos sugiere al final, nos dice, yo te sugiero que mejor escojas la vida, para que vivas tú bien, bendecido, y no nada más tú, toda tu descendencia. Algo que queremos los seres humanos es que nuestros hijos no sufran, y algo que queremos los seres humanos es que nuestros nietos no sufran, que vivan en bendición, que vivan felices, que vivan sanos, que vivan limpios de su mente, sin consecuencias morales terribles por el pecado. Bueno, la única manera es que nosotros empecemos obedeciendo a Dios, entregando nuestra vida a Dios, para que Él nos guíe en su verdad, para que Él nos revele su verdad en nuestro espíritu y para que Él nos ayude a vivir en esa verdad con el poder de la gracia de Cristo. Si no, no podemos, aunque leamos la verdad, vivirla. Necesitamos un poder de Dios aparte de leerla y entenderla para vivirla, que es lo que habla el Evangelio de Cristo en toda la Biblia. Ahora, por eso también encontramos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 1, cuando Moisés, ya Dios le da la ley a Moisés, que quedó la ley en la Biblia para toda la humanidad a partir de ese momento, donde Moisés exhorta a la obediencia a aquellos que se exponen a la Biblia, que quieren seguir a Dios, que quieren convertirse a Cristo. Entonces, aquellos que leen la Biblia, Dios exhorta a la obediencia para que nos vaya bien y vivamos bien. Entonces le decía, pues Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño hoy, para que los ejecutes y vivas por ellos. Entonces, esto implica que nuestra conciencia debe llenarse de los estatutos de Dios y que tengamos que esforzarnos para vivir en ellos, que eso es obedecer a Dios para que nos vaya bien. Pero como ya lo demuestra la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios es muy difícil que pueda hacerlo. En Romanos capítulo 8 nos dice el apóstol Pablo que la carne no obedece a la ley espiritual de Dios no puede someterse. Por eso Dios envió a Cristo y nos regala, al recibir a Cristo, su Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí nos ayuda a someter la carne a la ley de Dios. O sea, sí podemos vencer, sí podemos vivir como verdaderos hijos de Dios, sí podemos vencer al pecado en todas las áreas del pecado en nuestra vida, para vivir como hijos santos de luz, para hacer testimonio de que vivimos en la justicia de Dios, tomando las decisiones y acciones en todas las cosas aquí en la tierra. Entonces todo es posible al estar en Cristo. Entonces de eso se trata toda esta información, que nuestra conciencia se alimente para vivir conforme la ley de Dios, que es espiritual, en bendición. El salmista en Salmo 25:12 nos dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él, Jehová, le enseñará el camino que ha de escoger. Entonces primero Dios nos dice que por causa del pecado de Adán y Eva, Él decretó maldición en la tierra,
pero decretó bendición porque Él es Dios bueno. Entonces, la bendición ya la estableció a través de Jesucristo. Si nosotros queremos creerle a Dios y decir que creemos que hay un Dios en el cielo, tenemos que creer su palabra, lo que Él nos dice. Entonces tenemos que creer que eso es alimentar nuestra conciencia, que a través de Cristo hay bendición y lejos de Cristo hay maldición. Así de sencillo. Y entonces nos va a enseñar el Evangelio que en Cristo como es, que Él nos va a enseñar todos sus estatutos, Cristo mismo, para que estemos bajo esa misma bendición sin perderla. Vamos, para que no nos engañemos de decir que estamos en una religión cristiana, o decir que leemos la Biblia si no estamos practicando esas reglas morales en nuestra vida con la ayuda de la gracia de Cristo en nosotros, al estar en Cristo, para que vivamos con victoria y bendecidos y de bendición. Entonces, Él promete enseñarnos el camino si nos llenamos en oración de Él para tener temor de Dios en nosotros, para que así busquemos más de Él, para que Él nos enseñe los caminos en los que debemos de andar, y con el poder de Él mismo, que es la gracia de Cristo en nosotros, caminar esos caminos sin contratiempo. Por eso en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, el apóstol Pablo nos advierte que no se trata que estos caminos espirituales de bendición los pueda caminar cualquier ser humano. Ya se comprobó en todo el Antiguo Testamento que el hombre solo no puede cumplir la ley moral de Dios. Siempre fallaron, siempre cayeron mal y siempre fueron destruidos todas las generaciones de los pueblos de Israel. Todos, el norte y el sur, siempre fueron atacados por los enemigos. Dios los entregó a los asirios a Israel, y a Babilonia entregó a los judíos, porque siempre estuvieron en contra de la ley moral de Dios. Tarde o temprano siempre se desviaban, tarde o temprano siempre caían. Por eso Dios envió a Cristo, y por eso Cristo ahora nos ayuda a jamás desviarnos de los reglamentos morales de Dios. Pero no los vamos a entender aunque los leamos si no estamos en Dios, porque solo Dios nos puede revelar en nuestro espíritu y a nuestra conciencia alimentar de su verdad. Por eso aquí en 1 Corintios capítulo 2, verso 14 dice Pablo, el hombre natural, es decir, cualquier bebé que nace en este mundo es un hombre natural, es una criatura natural de Dios, que tiene corazón, que tiene todos los órganos naturales, vista, cerebro, todo es un bebito que acaba de nacer, nació en luz, es una bendición para una familia, Dios la envía, pero Dios nos advierte que nació separado de Dios, o sea, el espíritu de ese bebé todavía no está conectado con el espíritu de Dios, es una obra que solo Cristo va a lograr cuando nosotros nos convertimos a Cristo, cuando por decisión propia, no por decisión de nuestros padres, sino por decisión propia, decidimos entregar nuestra vida a Dios a través de Cristo, aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz, esa es la forma de que comemos su sangre y comemos su carne. Vamos, al momento de comerla implica que yo estoy digiriendo en mi espíritu la realidad, a mi conciencia, la verdad de que Él dejó que destruyeran toda su carne, así con azotes, con espinas y con clavos en sus manos, sus pies, que Él fue destruida en su carne con lanza, y que toda esa carne destruida lo hizo por amor a mí, y que toda esa destrucción de su carne lo hizo para salvarme a mí, que yo no tuviera que sufrir esa muerte, y entonces derramó toda su sangre, que fue a través de las heridas en sus manos y sus pies y de su costado y de su sien por las espinas, que estuvo sangrando hasta que murió, que se detuvo su corazón por falta de sangre, que fue cayendo la cantidad de líquido en sus conductos circulatorios, en sus venas y en sus arterias hasta que se detuvo el corazón, por falta de sangre se derramó toda en esa cruz, lo hizo por nosotros. Yo acepto ese sacrificio, lo acepto por mi Redentor, lo acepto a mi favor delante de Dios Padre. En ese momento Cristo me reconcilia con Dios Padre, entonces yo nazco del Espíritu, Dios envía su Santo Espíritu a mi espíritu, en eso tengo un nacimiento sobrenatural poderoso, empieza mi boca a gritar alabanzas a Dios, a agradecerle a Dios, a entender por qué murió Cristo en la cruz por mí, a vivir en mi espíritu por qué murió Cristo en mí. Ya no solamente es un razonamiento humano de un intelectual humano que la religión cristiana católica me dijo desde que nací, que yo ya soy de Dios y que ya tengo la primera comunión, el bautismo, la confirmación y todo eso, pero yo seguía diciendo maldiciones con mi boca de niño, seguía siendo rebelde a mis padres y gritándoles maldiciones a mis padres, seguía peleando con mis hermanas y mis hermanos a los 8 años, 9 años, 10 años, 11 años, 12 años, peleándome a golpes con mis vecinos, diciendo maldiciones hasta la gente adulta, viviendo una vida llena de pecado, pero persinándome
yendo a misa, pidiéndole a los santos con veladoras en mi casa, y todas esas creencias religiosas que me enseñaron en el mundo que eso era creer en Dios. Entonces yo tenía creencia de Dios intelectual razonada, según la religión, pero no tenía una experiencia espiritual poderosa de haber nacido en el Espíritu para que yo conociera realmente el poder de Dios en mi vida y cambiara mi boca ya no maldecir, cambiara mis actitudes para honrar a mis padres, cambiara mis actitudes para jamás pelear con mis hermanos, cambiara mi modo de pensar, de sentir, de vivir y de actuar, que solo lo hace el poder de Dios en mí, que ya lo conocí yo a los 41 años y me convertí a Él, y obviamente hace años que vivo en esta bendición. Entonces yo entiendo lo que fue vivir naturalmente creyendo en Él sin Él, teniendo nada más religión, sacramentos y dogmas de mentira, haber vivido una conversión espiritual poderosa y que su espíritu me revela a mi conciencia todo lo que es bueno y malo. Por eso aquellos que todavía siguen bajo esta religión y que son muy humildes y que son muy nobles y que ayudan a obras de su propia iglesia para ayudar al prójimo en comidas, en ropa, en ayudas a enfermos, creen que con eso están cumpliendo la ley de Dios toda moral, y no es así. Están haciendo ayuda al prójimo, que es muy bueno, pero todavía no conocen la gloria de Cristo en su espíritu, porque todavía van a fiestas, van a bailes, usan música mundana de hip hop, americana de dance, eléctrica, heavy metal, rock, y ellos como quiera van a misa y creen que eso es normal, que es natural, que Dios les dejó disfrutar la música pop, la música con bailes sensuales, con bailes provocativos, con vestirse en modas que enseñan piernas, enseñan bustos, enseñan sus partes del cuerpo para sugerir a los hombres, en las jovencitas a los hombres, deseos sexuales, deseos inapropiados, y los hombres también en su lenguaje, en su expresión, en su búsqueda, buscando el sexo con ellas, buscando un faje con ellas, buscando tener muchas novias antes de casarse para experimentar sexualmente muchas experiencias, buscando todo tipo de errores, pero tienen religión, primera confirmación, bautismo, porque no han conocido el Espíritu Santo en su interior, porque les han dicho que porque los metieron al agua de bebé ya lo tienen, y les han dicho que porque estuvieron de blanco con una primera comunión ya lo tienen, y luego les han dicho que ahora como son nobles y participan en la iglesia ya lo tienen, porque es la iglesia primera y es la verdadera. Pero no han nacido de su espíritu para que el espíritu les revele en su conciencia qué es bueno y qué es malo de todas las prácticas humanas, donde cuando lo escuchan de nosotros piensan que somos radicales, piensan que somos exagerados y piensan que somos fanáticos, que creemos en Dios de una forma fanática. Y ellos quieren creer en su Dios religioso, como ellos quieren, al mismo Jesús, al mismo Dios Padre, al mismo Espíritu Santo, lo manejan como lo manejan en la religión, y ellos siguen haciendo todo tipo de maldades, peleándose con las esposas, los esposos, peleándose con los hijos con los padres, desobedeciendo los hijos a los padres, pero no faltan a misa, no faltan a tomar su hostia, creyendo todos esos dogmas de mentira, siendo destruidas sus vidas y espiritualmente lejos de Dios, pero creyendo emocionalmente y sentimentalmente y espiritualmente de error, de engaño, que están en la verdad. Por eso dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, Pablo en 1 Corintios 2:14, porque nacemos separados de Dios hasta que somos convertidos a Cristo, ya nacemos de Dios otra vez, para tener esa relación personal con Él, entender y que nuestra conciencia la alimente Dios. Dice que el hombre natural son locura, le llama fanatismo a los que creemos en la verdad y les hablamos de esto, porque no pueden entender, dice aquí, porque las cosas de Dios nada más se disciernen espiritualmente, y ellos, el espíritu de ellos, no pueden discernir las cosas de Dios porque no tienen el espíritu de Dios, y les llama locura, les llama fanatismo, porque no pueden entender. Y entonces ellos quieren seguir a su Jesús, al Jesús de la misericordia, al Jesús del Sagrado Corazón, lo siguen, pero llenos de maldad, es decir, mienten, engañan, maldicen, hablan malas palabras, tienen malos pensamientos de otros, se enojan con sus padres y hasta dejan de hablarles, están resentidos con otras personas que odian, que no quieren volver a ver jamás, son indiferentes a la necesidad de otros. No terminaríamos. Cosas de las cuales hemos padecido todos cuando creíamos en Dios y teníamos religión de Dios, pero no le conocíamos en el Espíritu. Ahora bien, por eso la conciencia es bien importante tenerla alimentada, como lo vimos en el primer estudio de la palabra de Dios. Y entonces aquí nos dice Pablo en Romanos capítulo 15, verso 16, que él fue enviado por Dios para ser un ministro de Jesucristo para todos los gentiles, es decir, para tú que estás escuchando y para mí que no somos judíos,
Para eso envió a Pablo, que nos escribiera cartas en la Biblia, para que Dios nos enseñara lo que tenemos que entender de Él, para que nuestra conciencia quede con luz de la verdad de Dios. Y dice aquí Pablo que para ministrar el Evangelio de Dios, para que todos los gentiles que estamos en Cristo y que obedecemos el Evangelio de Dios porque lo entendemos por su Espíritu, lleguemos a ser una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo para Dios. Es decir, estar en Cristo no significa pertenecer a una membresía cristiana, tener una Biblia o conocerla desde Génesis, Apocalipsis de memoria, o estar bautizado y confirmado en X religión, o asegurar que tienes a Cristo. Tener a Cristo es que tú eres una ofrenda santa para Dios, porque el Espíritu Santo todos los días te está santificando con su palabra que limpia tu conciencia y que te hace entender los caminos de Dios para que vivas en ellos, y que te das cuenta que no puedes tú vivir en santidad, te das cuenta que es bien difícil vencer en tu juventud cuando eres hombre y ves una mujer provocativa, bonita, y se ofrece a ti, decirle no. O sea, que tú puedas vencer las tentaciones del pecado, te das cuenta que no puedes cuando tienes ya información en tu conciencia de la verdad. Eso te hace también la misma verdad que te ofrece en tu conciencia, que te rindas a Cristo y que te llenes de Dios, y por eso el Espíritu Santo te santifica y te ayuda para que ya no caigas en eso. De eso se trata conocer el Evangelio. Por eso el Evangelio de Dios no puede adulterarse, como ha sucedido en la religión católica, donde te dicen que hay un purgatorio porque nadie puede llegar a ser santo. Entonces todo el mundo se muere llenos de pecados, llenos de mentiras, llenos de maledicencias, llenos de engaños, llenos de pleitos, de divisiones. Así les llega la muerte de repente, pero les dicen que no se apuren por haber sido confirmados y bautizados en la iglesia verdadera, que ellos le llaman iglesia verdadera a un magisterio como el Vaticano, le llaman que eso es la verdadera. Entonces ya te aseguran que te vas a ir a un purgatorio años para que te limpien y ya santo ahora sí te vayas allá. Dios solamente limpia en la tierra. Dios santifica en la tierra, no santifica en otro lugar. El que se muere va directamente al juicio con Dios. Y eso está escrito en toda la Biblia. Pero ya se han inventado dogmas de hombres para poder tener cautiva ahí la membresía, para que ellos tengan confianza. Y no nada más en esto, en muchos otros dogmas que han inventado y sacramentos de mentira para tener cautiva ahí a la feligresía, creyendo que esa es la verdad. Pero sus propias vidas viven sufriendo destrucción interna, para que nos vamos más lejos, ahí empecemos, que les da testimonio de que no conocen la verdad. Y como les engañan diciéndole, es que no te has metido en serio, es que no tomas los sacramentos en serio, es que no tienes fe en los sacramentos, les siguen diciendo mentiras, pues ellos creen que ha de ser por eso que no pueden vivir en santidad. No pueden vivir en santidad, aunque estén todos los días en misa, y aunque tomen todos los días Eucaristía, no pueden vivir en santidad, porque eso no es la santidad, y eso no proviene de Dios. La santidad solamente la da el Espíritu Santo cuando te sujetas a su palabra, que no se adultere el Evangelio de Dios. Por eso Pablo en Gálatas dijo que era tan preciso que no se adulterara el Evangelio, que solo Pablo predicó y Pedro. Y ellos han predicado un Evangelio diferente. La Biblia nos enseña por todo el Evangelio, los mismos apóstoles, que nada más se puede bautizar a una persona que tenga conciencia de su pecado, y que nada más se puede bautizar a alguien que se convierte a Cristo. No se puede bautizar a alguien que no tiene conciencia de pecado, que tiene conciencia de Dios. Tiene que aceptar que es pecador primero y que ya no quiere vivir en eso y quiere recibir a Dios para cambiar. Si no, no tiene sentido que se bautice. Y ahí bautizan de bebé porque son millones de dólares en el mundo, que tienen millones de dólares en las cuentas del Vaticano. Pero la gente no quiere creerlo, ¿verdad? Si fuera verdad que recibieran a Dios, ¿por qué no regalan el bautismo como lo hacen los evangélicos? ¿Por qué cobran? Pues porque es un negocio muy grande. Y no nomás eso, hasta las misas de muertos, tantos dogmas que son mentira. Por eso aquí tenemos que ser una ofrenda agradable si dices ser de Cristo, si no estás en un engaño. Salmo 16:7 dice la palabra, bendeciré yo a Jehová, porque Él es el que me aconseja, porque aún en las noches que yo estoy dormido o meditando, Él enseña mi conciencia. Meditar en la palabra de Dios de día y de noche, como nos aconseja en el libro de Josué Dios a todos, y en el libro de Reyes a los reyes, y en toda la Biblia nos aconseja meditar en su palabra de día y de noche, escudriñar ese libro, la Biblia, cosa que prohibieron en el catolicismo 17 siglos, les prohibieron leer la Biblia a los feligreses, que nada más el sacerdote se las iba a leer. Eso es un terrible engaño, por eso tienen cautivo millones de almas. Claro, en estos tiempos de libertad de derechos del ser humano, en los derechos humanos,
ya y en la libertad de expresión, en la comunicación por la tecnología electrónica que tenemos ahora, pues obviamente que se han tenido que acoplar ellos a los nuevos cambios contemporáneos, y entonces ya dejan que todo, incluso que promueven que ya se lea la Biblia, pero bajo el catecismo católico, bajo los dogmas católicos, bajo la teología católica, y no bajo la verdad bíblica que solamente el Espíritu Santo y Jesucristo pueden colocar en un corazón, como lo dice la misma Biblia. Entonces ellos están sujetos a lo que ellos dicen, porque eso es una escátedra, eso es el Papa, y así lo establecieron ellos. Y entonces se dejan engañar, porque quedan cautivos ahí desde que nacen ahí, y creen que esa es la verdad. Y a pesar de que sus vidas les demuestra que no están en la verdad, pues prefieren creer la mentira, pues para disfrutar las pachangas, las borracheras, y que creen que al final como quiera se van a ir al cielo. Al purgatorio, ¿verdad? Primero. No, no hay purgatorios, es condenación eterna o bendición eterna en el cielo. Y al cielo nadie va a entrar si no es santo. Y nadie podemos ser santos si no estamos llenos del Espíritu Santo. Ni aun los cristianos evangélicos que ya conocemos a Cristo vamos a entrar al cielo si no somos santos. Porque hay, lamentablemente, cristianos evangélicos que no quieren caminar con Dios, que lo recibieron un día, pero lo dejaron ahí, y ellos siguen caminando en sus propias fuerzas. Y estos cristianos evangélicos de pésimo testimonio, es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, donde Él nos explica en los versos finales, que lo primero que va a hacer Él es enviar a sus ángeles en su segunda venida, porque en el arrebatamiento obviamente que estos hijos rebeldes, estos hijos de desobediencia de Cristo, no van a ser arrebatados, pero dice que en su segunda venida va a enviar a sus ángeles, y que lo primero que va, de toda su mies, o sea, de toda la cosecha de cristianos que están esperándolo en su segunda venida, porque va a haber muchos esperándolo en la gran tribulación, en el Apocalipsis va a haber mucho pueblo de Dios esperándolo, dice que lo primero que va a hacer Él es que va a enviar a los ángeles a toda la tierra, y que va a separar la cizaña del trigo. Dice que va primero a agarrar la cizaña dentro de su pueblo, a los hijos de Él, dice, de su reino, que fueron de tropiezo, que estaban en pecado, haciendo pecado, y que nada más la gente cuando los veía a ellos, aún los católicos, que veían a esos evangélicos, y que decían, pues están peor que nosotros, mira, traen la Biblia, se ponen corbata, van al culto el domingo, cantan alabanza, se las dan de muy santos, y está golpeando a la esposa, y por ahí trae otra novia, y toma cerveza, y fuma. Entonces, siguen todavía prisioneros del pecado, diciendo que Cristo los liberó, o que son de Cristo, dando testimonio de sus vidas de mentira. Bueno, esos cristianos evangélicos de mentira, que sí nacieron un día, claro, por eso Cristo les dice en Mateo 24, que son de su reino, no son del mundo, son de su reino, dice que eso es los que los va a quemar primero, los va a llevar al infierno él mismo, y va a poner a sus ángeles que los arrojen al infierno, dice Cristo. Entonces también sabemos que hay evangélicos que van directito al infiernito, entonces depende no del que yo esté en una doctrina cristiana evangélica que soy salvo. Depende de mi vida, que dar fruto y mostrar la vida de Dios en mí, la vida de Jesucristo en mí, los estatutos, porque mi conciencia ya está bien clara de la verdad, y sobre esa verdad peleo todos los días llenándome de Dios para vivir en ella. Es la manera que yo tengo la certeza de estar en la verdad. Por eso encontramos que este ejemplo que nosotros encontramos en la Biblia, que cuando una conciencia está bien alimentada de la verdad de Dios, tiene que reconocer su condición moral. En Juan capítulo 8 versículo 9 dice la Biblia que cuando iban a matar, cuando le llevan a Jesús para tentarlo, iban a matar a una mujer que estaba en adulterio, y todos conocemos esta historia. Dice la Biblia que Cristo la defendió cuando les dijo, a ver, el que esté libre de pecado, tírele la primera piedra, porque esa es una ley de Dios, matar a una mujer adúltera. Muy bien, agarren piedras todos, pero que la tire aquel que no esté en pecado, o sea, que no le haya fallado en otra regla moral de Dios, de la cual le ha dicho que sean justos y santos, para que ejerzan justicia. Pero si no eres justo y santo, ¿cómo vas a ejercer justicia? Entonces tienes que quedarte al margen, porque también mereces una pedrada. Entonces todos tiraron la piedra y se fueron. Aquí dice en el verso 9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
Por eso es importante que la gente y la humanidad se exponga a la palabra de Dios para que su conciencia se alimente de la verdad de Dios y empiece a meditar en su corazón si él está viviendo conforme la verdad de Dios o conforme su propia verdad de Dios, su propia sabiduría en su propia opinión de cómo es Dios y qué le gusta o no a Dios de él. Por eso que se debe exponer a la verdadera palabra en un lugar donde se predique fielmente la Biblia. En la Iglesia Católica lamentablemente se hablan de textos bíblicos, pero predican que hay otras personas que dan gracia, que son corredentoras, que ayudan a Dios, que hay santos muertos que interceden. Muchas teologías que van en contra del Evangelio de Pablo y de Pedro, y que no ayudan a la gente a acercarse a Dios ni a vivir la gracia de Dios. Por eso sufren tanto aunque creen eso. Entonces tienen que exponerse donde se predica fielmente la palabra para que su conciencia se alimente bien y entonces ellos sepan que necesitan entregarse a Cristo para que ellos empiecen a tener una relación personal con Dios al nacer en Cristo, del Espíritu, y así Cristo mismo les va a enseñar la Biblia a ellos personalmente y no tienen que depender de ningún magisterio para poder crecer en la verdad. Pero el hecho de que ellos conocían la ley, aunque no tenían el Espíritu Santo, estos fariseos, soltaron las piedras porque su conciencia, como eran conocedores de la ley, les decía, pues tú también eres un pecador, ¿para qué te haces? Entonces no se sintieron con el derecho de justicia ni de santidad de arrojarle piedras a esa pecadora en ese momento. Y es lo mismo que Dios hace en nosotros. Nos da el entendimiento de nuestra condición a través de su palabra para que nosotros en nuestra conciencia meditemos qué estamos haciendo con nuestra vida, en qué caminos andamos, para que nosotros corramos rápido a refugiarnos en Cristo, para que Él nos ayude a vivir en su verdad, en la santidad de su justicia y no estar sufriendo por el pecado. Hasta aquí vamos a llegar en esta segunda parte. En la tercera parte vamos a seguir hablando de ejemplos de cómo la conciencia es ayudada por la palabra de Dios para que vivamos bajo bendición y cómo podemos ser confundidos en muchas cosas que creemos creer en Dios, pensamos que somos incluso de Dios porque la religión nos lo ha dicho, pero vivimos sufriendo por el pecado, malas palabras, burlándonos de otros, lascivia, lujuria, y nos sentimos con el derecho de decir es mi vida y qué. Bueno, la vida que presumes que es tuya y qué, te la prestó Dios, no es tuya. Porque si fuera tuya tú la puedes retener, pero si Dios decide que hoy termine, ¿cómo la puedes tú retener? No puedes. Entonces depende de Dios que se acabe hoy o que continúe. Entonces, en la ignorancia tuya y en la misericordia, amor y soberanía de Dios, Él te permite seguir respirando, nos permite, porque Él es bueno. Pero eso no quiere decir que tú puedas burlarte de Él o jactarte que tú tienes el control. De Dios depende todas las cosas. Pero en su misericordia se ha revelado por la Biblia a la humanidad para que entendamos y dejemos de ser necios, insensatos y aún confiados en nuestra locura y en nuestra propia sabiduría, que no nos va a pasar nada. Estamos en condenación eterna todos los que no estamos en Cristo, y están bajo los que no estén en Cristo, y están bajo condenación eterna todos los que dicen estar en Cristo y siguen prisioneros del pecado. Cualquiera que está en Cristo ya no debe de ser esclavo del pecado. Ese es el primer fruto que le da testimonio a sí mismo de estar en la verdad, de tener a Dios y de no tener una religión donde se mueven espíritus que se dicen ser Jesús de esto y Jesús de aquello, pero sus vidas están llenas de mentira, de engaño, de maledicencia, lujuria, lascivia, mil cosas, pleitos, envidias, avaricias, y que siguen diciendo que es normal. No, no es normal. Y no te van a cambiar los sacramentos, por más golpes de pecho que te des, por más eucaristías que tomes, por más bautismos de bebés que hagas ahí, por más veces que te confieses con el sacerdote, tu vida no se va a santificar hasta que no conozcas a Dios en espíritu y en verdad, y hasta que Dios mismo coloque su verdad espiritual en tu espíritu, y con la gracia de Dios que te llenas todos los días en oración, orando al Padre a través de Cristo solamente, no orando a la Madre, no pidiéndole a la Madre, no pidiéndole a los muertos, sino a Dios vivo. Independientemente que los santos estén vivos en el cielo, ellos están muertos para ti en la tierra. Tú nada más le puedes pedir a un Dios vivo que está en todo lugar y que te escucha, porque todos los demás no tienen el poder de escuchar.
y no les da a Dios gracia para escuchar a todos. El único que escucha tus pensamientos es Dios. El único que sabe de tus actitudes y tus pensar y tus propósitos y tus intenciones es Dios. El único que escucha a toda la humanidad y a todos los ángeles, a todos los demonios, al mismo tiempo, en la misma milésima de segundo, a toda la creación Dios la escucha, es Dios. Nadie tiene ese poder más que Dios. Entonces, por eso nos ha enseñado toda la Biblia a Dios, que solo se le pide a Él, pero después de Cristo, a través de Cristo. Antes de Cristo era directamente y después de Cristo a través de Cristo. Yo tengo que estar en Cristo para querer hablar con Papá Dios, si quiero que me escuche y si quiero ser bendecido. Si a pesar de esta verdad que Cristo mismo nos enseñó a orar el Padre nuestro en nuestra habitación solo al Padre, y que Cristo nos puso ejemplo que solo se ora al Padre, y que los apóstoles nos dieron ejemplo que solo se ora al Padre, y luego en la religión nos enseñan que se le ora a la Madre, y que se le ora a los santos, y nos engañan con sus teologías de mentira, engañan a ellos, vaya, y nosotros creemos eso, seguimos todavía muertos con maledicencias, muertos con mentiras, muertos con falsos testimonios, muertos con lascivia, muertos con las modas de vestirnos a la ropa donde somos no decorosos, no pulcros, no puros, no santos, y muertos en nuestras maneras de hablar, de pensar, de sentir, en el sentido espiritual pecaminoso, pero decimos somos de Cristo, porque estoy en tal religión, y nos están atacando. No estamos atacando, les estamos pidiendo que se acerquen a Dios para que encuentren la salvación. Muy bien, continuaremos con el último estudio, el tercero, para terminar esta serie de la conciencia en el ser humano que Dios nos regala. Dios les bendiga, hasta la próxima.